Bien, estamos casi afrontando la recta final. De todas maneras, creo que merece volver a ver cómo cargamos la selección. Así que, curiosamente, voy a deshacer la última parte del vídeo anterior para repetirlo. Así que si vieron el anterior, terminamos cargando la selección y oscureciendo el fondo. Vamos a empezar el siguiente vídeo cargando la selección y oscureciendo el fondo. Y luego ya continuaremos trabajando esa parte. Así que lo voy a eliminar solo con la idea de que veamos realmente lo interesante que es la selección, cómo podemos aprovecharla tantas veces. Ajustes y voy a volver a repetir, en este caso igualito que en el paso anterior, con la herramienta o la capa de ajuste de niveles. Voy a bajar los medios tonos hasta que más o menos esos medios tonos me gusten. Y cuando lo tenga, lo que voy a hacer es que en esa máscara de capa voy a aplicar la selección que tenía guardada. Recuerden, selección, cargar selección, buscamos el nombre, ¿no? El que tenemos, nosotros se llama ligeramente a gusto, o sea que si no aparece por defecto, la cargamos ahí, ok, y ya la tengo. Y recuerden que lo que puedo hacer es, si lo que quiero es, digamos, quitarla de aquí y ponerla aquí, o al revés, yo lo que quiero es quitarla de Agustín para que quede solo el fondo oscuro. Entonces, hacemos lo siguiente, selección, invertirla, ahora es Agustín el que está seleccionado, y lo que hacemos en este caso ya es control I. Y directamente hemos dejado a Agustín como estaba al principio, con el fondo más oscuro. Quitamos la selección y vemos que realmente hemos aplicado una capa de ajuste de niveles justo donde nos interesaba. Y otro detalle que vimos justo en el vídeo anterior fue que si además necesitábamos corregir cosas, la máscara de capa es un ente, vamos a llamarlo vivo, así que puedo pinchar en él, revisar, eso lo acabo de hacer con Alt, revisar si hay que hacer cosas, por ejemplo, pintar todas estas zonas que al principio a lo mejor no quedaron perfectamente, perdón, perfectamente seleccionadas. Entonces, ahora ya con ello sí he conseguido tener mi fondo oscuro. Lo que pasa es que no lo veo suficiente. Quiero añadirle alguna cosa más. Por ejemplo, voy a añadirle una textura. ¿Por qué? Bueno, porque así puedo extender un poco más la explicación de cómo hemos hecho esa selección. Y aprovecho la coyuntura para mostrar detalles que hemos visto en los tutoriales anteriores. Por ejemplo, la capa enlazada o la máscara de recorte. Voy a cargar una selección, así que lo que voy a hacer es, una textura. Voy a ir momentáneamente al escritorio de Windows, donde tengo una textura que he encontrado por ahí. La voy a coger, la voy a llevar dentro de Photoshop y la voy a lanzar dentro de la foto. Y me saldrá esa textura. Esto hay que prodigarse un poquito más, hay que buscar texturas decentes, hay que fotografiar texturas nosotros, porque no va a dar por encontrarlas por internet. Esta textura, por ejemplo, es pequeñita, ya cunde algo, pero es pequeñita y no llega a suficiente. Voy a estirarla un poco e incluso tengo que bajarla un poco hasta el final porque fíjense que hay un hueco ahí, así que tengo que bajarla. Yo creo que igual me estoy equivocando y voy a aprovechar un poco las líneas que tiene y la voy a cambiar. Voy a colocarla horizontal, voy a estrecharla y voy a deformarla tirando un poquito hacia arriba y hacia abajo. Esto lo estoy haciendo con mayúsculas porque esta versión de Photoshop viene bloqueado por defecto a la proporción original, la transformación. Entonces tenemos que desbloquear esa, digamos que mantenga la proporción usando la tecla mayúscula. Le doy a Enter y ya tengo la textura. Claro, ¿qué hacemos? Pues es súper sencillo. Solo tengo que recordar que la capa, en este caso, o mejor dicho, que la máscara de recorte, lo que haría sería que esto actuara solo donde está esta otra. ¿Lo recuerdan? Lo vimos en la clase anterior, en el tutorial anterior. Con el botón derecho puedo aplicar la opción de crear máscara de recorte e inmediatamente se coloca en el fondo. Porque esta capa solo está actuando ahora donde lo haga esta otra. Y se ha vinculado de tal forma con esa flechita que solo va a funcionar donde esté esta. Que eso es el fondo, así que esa selección me vuelve a valer. Fantástico, ¿verdad? Por aquello de recordarlo de otra manera, la manera práctica para mí es que pasemos el cursor entre las dos capas y presionemos Alt y veremos que se activa esa flechita que te indica que se vincula con la parte de abajo. Y lo bueno de esto es que yo puedo extender ese trabajo de vincular capas un buen rato. Por ejemplo, ahora tengo una textura, pero no me parece que esté quedando del todo bien. Tengo que bajarle un poco el tono. Bueno, una de las cosas que puedo hacer, por ejemplo, es, estoy pensando cuál es la forma más apropiada. Voy a aplicar una curva.
que voy a descender brutalmente. ¿Lo ven? Lo ha oscurecido un montón. Bueno, pues lo que hago es que, en este caso, la vuelvo a vincular con la de abajo. Perdón, que me despisté, hice otra cosa. La vinculo con la de abajo y entonces lo vemos como está detrás. Aquí sí tengo un pequeño problema, y es que la textura está en color. Está muy por encima de todas las capas de ajuste de color. Así que lo que puedo hacer es también aplicar de nuevo, por ejemplo, una nueva capa de blanco y negro. Fíjense, todas van a ir enlazadas. Una nueva capa de blanco y negro. Y como me actúa también sobre Agustín y lo cambia, ven un poco, puede cambiar algo, bueno, la vuelvo a vincular también. Y me olvido. Y por cierto, la puedo aprovechar para subir o bajar algunos tonos. Vamos viendo un poquito. Y lo que puedo hacer también, por ejemplo, es volver a lo mejor a oscurecer más una zona que otra para integrarlo un poquito más. La luz viene de aquí, tenemos esta zona en sombra, me parecería lógico que esta zona también de la pared, digamos que estamos fabricando, también estuviera un poquito más en sombra. Puedo hacerlo con este o puedo tranquilamente crear otra. Es que puedo crear tantas como quiera. Ahora estoy excediéndome un poquito, por ejemplo, con niveles. Oscurezco mucho y aunque Agustín también se oscurece, da lo mismo. Vuelvo a vincular la capa con la anterior y ahora aquí, por ejemplo, sí que voy a hacer lo siguiente. La invierto, un degradado y en este caso voy a pintar, así que necesito ponerlo en blanco, con una opacidad más o menos a la mitad, voy a pintar de este lado. Y van viendo cómo puedo ir, incluso puedo extenderme un poquito más hasta que vaya obteniendo algo más interesante. Y de aquí también voy a oscurecer un poquito para que... ¿Han visto qué guay? Entonces puedo ir consiguiendo cosas muy curiosas. Está guay, ¿verdad? Bueno, pues realmente nosotros podemos trabajar de esta forma tantas veces como queramos. Y si pasado un rato necesitamos cargar la selección por lo que fuera, voy a suponer un último pequeño detalle, ¿no? Que yo quisiera cargar la selección, bueno, haría selección, cargar, cargaría ligeramente a gusto, ok, y a lo mejor ahora sí que la quiero de nuevo para solo para Agustín. Bueno, pues me quiero quedar con, en este caso, invertirla y dentro, a lo mejor me interesa a mí crear una pequeña capa de curvas. Fíjense que lo va a hacer dentro, que voy a bajar un poquito el tono de aquí, que voy a subir un poquitito el tono de aquí y que de nuevo, como hemos hecho anteriormente con el degradado, eso sí, en negro voy a empezar a borrar, perdón, voy a borrar mucho de algunas zonas porque solo quiero que realmente esté. Voy a borrar un poquito de aquí. Uy, al final me pasé tanto, claro, tenía mucha opacidad. Voy a dar un par de pasos para detrás con muchos control Z. Estoy viendo una miniatura como voy avanzando. Ahora, tenía una opacidad tan alta que cuando lo he pasado dos veces ha actuado por completo. Si voy a poner una opacidad del 15% y lo que voy a hacer es que en este caso concreto en negro, perdón, me he despistado de tecla. Con el degradado y en negro voy a empezar a borrar de algunas zonas, como por ejemplo todo esto de aquí, para que solo me quede, digamos, un poquito más Agustín en luz y el hombro ese se integre un poquitito. Vale, ahí estamos. Bueno, pues ha quedado bastante chulo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Me voy a reservar un último vídeo, súper breve, para quitar este accesorio que Agustín ha tenido que usar un tiempito y lo voy a hacer justo al final y también explicaré el por qué.